El Payo fue una destacada historieta mexicana que se publicó durante las décadas de 1970 y 1980. La serie narraba las aventuras de El Payo, un héroe charro que enfrentaba diversas injusticias y desafíos en un contexto rural mexicano. Conocido por su valentía y sentido del honor, la popularidad de la historieta fue tal que incluso se realizaron adaptaciones cinematográficas basadas en el personaje. Sin embargo, a mediados de los años 80, la serie dejó de publicarse. Según el coleccionista de cómics Guillermo Cosío Díaz, el gobierno mexicano de la época intervino debido al impacto social que el personaje estaba generando, lo que llevó a la conclusión de la serie. Hoy en día, El Payo es recordado como una de las historietas más emblemáticas de México, representando la lucha del individuo contra las adversidades y la injusticia. Águila Solitaria es una historieta mexicana creada por Héctor González Dueñas. La serie fue publicada en 1974, alcanzando un total de 113 números. La trama sigue la vida de Águila Solitaria, un joven nativo americano, cuya tribu es aniquilada por invasores en busca de oro. Tras presenciar la muerte de su padre, Nube Blanca, el joven sobrevive y es adoptado por un águila gigante que lo cría en las montañas. Durante su tiempo con el águila, Águila Solitaria desarrolla habilidades excepcionales, incluyendo la capacidad de volar, utilizando una capa hecha de plumas. A lo largo de la serie, el protagonista enfrenta diversas adversidades, desde enfrentamientos con otras tribus y seres sobrenaturales hasta conflictos con hombres blancos, que lo consideran un salvaje. Sus compañeros más cercanos son su fiel águila, llamada Yoki, y su caballo Pinto. Además, establece una amistad con Buffalo Bill y desarrolla una relación amorosa con Brenda Jackson, una mujer blanca a quien rescata en múltiples ocasiones. La historieta se destacó por su combinación de elementos de aventura, fantasía y drama. Aunque su publicación fue relativamente breve, dejó una huella significativa en la cultura del cómic mexicano de la época. Sensacional de Barrios fue una popular historieta mexicana, publicada por la editorial Egea durante las décadas de 1980 y 1990. Esta serie se caracterizó por retratar la vida cotidiana en los barrios urbanos de México, abordando temas como la cultura popular, las tradiciones y los desafíos sociales de las clases trabajadoras. Con un enfoque humorístico y, en ocasiones, picante, la historieta conectó profundamente con el público lector de la época. También incluía títulos como Sensacional de Luchas, Sensacional de Maestros y Sensacional de Trailero, entre otros. Estas revistas reflejaban diversos aspectos de la cultura y sociedad mexicanas y compartían una estética y narrativa similares. Cada número presentaba relatos independientes que capturaban la esencia de la vida en los barrios, con personajes pintorescos y situaciones que iban desde lo cómico hasta lo dramático. La revista se convirtió en un espejo de la realidad urbana, mostrando con crudeza y humor las vivencias de sus habitantes. A pesar de su éxito en su momento, la serie dejó de publicarse hacia finales de los años 90. Hoy en día, los ejemplares de Sensacional de Barrios son considerados piezas de colección y pueden encontrarse en sitios de venta en línea y tiendas especializadas en cómics antiguos. Su legado perdura como un testimonio de una época y una forma particular de narrar la vida en los barrios mexicanos. Así soy. ¿Y qué? Fue una historieta mexicana publicada por la editorial Egea desde mediados de los años 80 hasta finales de los 90. Esta serie se destacó por retratar escenas cotidianas de la vida en la Ciudad de México, enfocándose en situaciones humorísticas y, en ocasiones, subidas de tono que reflejaban la idiosincrasia y el valemadrismo característico de la cultura popular mexicana. La historieta se convirtió en un referente dentro del género conocido como sensacional,
una línea de publicaciones que abordaban diversos aspectos de la vida urbana y rural en México, siempre con un toque de picardía y sátira. Convirtiéndose en una de las revistas más emblemáticas, su éxito radicó en la capacidad de sus creadores para plasmar, con humor y desenfado, las vivencias y desafíos del mexicano común, haciendo uso de un lenguaje coloquial y situaciones reconocibles para sus lectores. Aunque la serie dejó de publicarse a finales de los años 90, su legado perdura como un testimonio de una época y una forma particular de narrar la vida en México. El Tranzas fue una popular historieta mexicana creada a finales de los años 70 por los talentosos Ángel Morales y Héctor Macedo. Publicada por Editormex, la serie se centraba en las desventuras de El Tranzas, también conocido como El Flaco, un carismático galán de barrio, siempre acompañado de su leal perro Lucas. Este personaje se caracterizaba por su ingenio para evitar el trabajo y su habilidad para embaucar a quienes lo rodeaban, todo ello envuelto en un humor blanco y familiar. Ambientada en las vibrantes calles y vecindades de la Ciudad de México, la historieta capturaba con precisión la esencia de la vida urbana de la época. Rolando el Rabioso es una de las historietas humorísticas más emblemáticas de México, creada por Gaspar Bolaños Villaseñor en 1939. La serie debutó en la revista Chamaco y se mantuvo en publicación hasta 1974, año del fallecimiento de su autor. Posteriormente, su colaborador Salvador Lavalle continuó la serie por 2 años más y la relanzó en los años 80. La trama se desarrolla en el ficticio reino de Bretaña, una parodia de Britania, y sigue las desventuras del caballero medieval Rolando, conocido por su valentía y, a menudo, por su torpeza. Acompañado por su leal escudero, Pito Loco, y su fiel corcel Velocípedo, Rolando enfrenta diversas situaciones que satirizan las novelas de caballería y las hazañas heroicas. La historieta gozó de una amplia aceptación, lo que llevó a su publicación en diferentes formatos y por diversas editoriales a lo largo de las décadas. Chivas, Chivas, Ra Ra Ra, fue una historieta mexicana publicada por Editorial Dimensión en 1974. Esta serie se enfocaba en promover los valores e ideales del Club Deportivo Guadalajara, conocido popularmente como Las Chivas Rayadas. Los personajes eran caricaturas basadas en los apodos de jugadores reales del equipo, destacando a Chivito como el protagonista principal, representando los valores del club. Otros personajes incluían a Centavo, Nacho el Pulpo y el Señor Tejón. La historieta enfatizaba valores familiares, amor al deporte y juego limpio. Aunque su publicación fue breve, la revista dejó una huella en los aficionados al fútbol y a las historietas en México, reflejando la pasión y el fervor por el equipo de las Chivas durante esa época. Alma Grande es una historieta mexicana creada en 1961 por Pedro Sapiaín y José Suárez Lozano. La serie narra las aventuras de un joven indígena yaqui llamado Alma Grande, quien, tras quedar huérfano, es rescatado y criado por El Sueco, un gambusino pelirrojo que se convierte en su tutor y compañero inseparable. Juntos, se dedican a mantener la paz en los pueblos fronterizos del norte de México, enfrentando diversas amenazas como bandidos, animales y conflictos entre tribus. A lo largo de sus aventuras, cuentan con la ayuda de personajes como Napoleón, el cantinero, Eloína, conocida como la Rubia Dinamita, Alicia, la maestra del pueblo, y Dulce María. La serie fue publicada por Publicaciones Herrerías hasta 1973, alcanzando un total de 654 números. Almas de Niño es una historieta mexicana creada por Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra. La trama se centra en dos hermanos, Federico y Nacho, quienes, junto a su leal perro pastor alemán llamado Bolillo,
enfrentan una vida de extrema pobreza. Para sobrevivir, los niños venden billetes de lotería, bajo la tutela de una madre anciana y un padrastro irresponsable. La serie fue publicada inicialmente en la revista Pepín, en 1945. El realismo de Almas de Niño reflejan las difíciles condiciones sociales de la época. A pesar de su tono sombrío, la historia destaca por la esperanza y la fortaleza de sus jóvenes protagonistas, quienes buscan una vida mejor a pesar de las adversidades. El libro vaquero es una de las historietas más icónicas y representativas de México. Publicada por primera vez en 1978 por Editorial Novedades, esta revista de bolsillo se convirtió en un fenómeno cultural, alcanzando un éxito rotundo en todo el país y en gran parte de Latinoamérica. Con un estilo narrativo sencillo y dinámico, logró cautivar a un amplio público, en su mayoría adultos y trabajadores, quienes encontraban en sus páginas una forma accesible y entretenida de leer historias llenas de acción, romance y justicia en el viejo oeste. El formato de bolsillo, con páginas en blanco y negro y viñetas grandes, hacía que fuera fácil de leer en cualquier lugar, especialmente en los transportes públicos, en los tiempos de descanso del trabajo o en reuniones informales. Con una periodicidad semanal y posteriormente quincenal, el cómic llegó a vender hasta 1,5 millones de ejemplares al mes en sus años de mayor auge. Las historias del libro vaquero estaban ambientadas en el salvaje oeste, con protagonistas como pistoleros solitarios, forajidos, rancheros valientes, alguaciles y bellas damiselas en peligro. Los relatos combinaban acción, aventura, romance y un toque de erotismo, lo que le daba un atractivo especial para el público adulto. A lo largo de los años, el libro vaquero ha sido objeto de análisis y hasta de parodias debido a su estilo y popularidad. Ha aparecido en películas, series de televisión e incluso ha sido mencionado en canciones de música regional mexicana. Su influencia en la cultura popular mexicana es innegable, ya que logró penetrar en todos los sectores sociales, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más alejados. En los años 80 y 90, su éxito se consolidó como una de las historietas más vendidas en el país, convirtiéndose en un referente de la lectura popular y alternativa para sectores de la población con menor acceso a libros o materiales literarios más complejos. Con la llegada de la era digital y el declive de la industria de la historieta impresa en México, el libro vaquero sufrió una caída en ventas, aunque ha logrado mantenerse en circulación hasta la actualidad. Aún sigue publicándose, aunque en menor cantidad y con nuevas adaptaciones para tratar de atraer a nuevas generaciones de lectores. Actualmente, la editorial ha modernizado su distribución, incorporando versiones digitales y explorando nuevas temáticas que combinan el western con otros géneros como el policíaco o el thriller. A pesar de los cambios en la industria editorial, el libro vaquero sigue siendo una de las historietas más icónicas de México. Leonardo, el investigador privado, de Razón, es una historieta humorística mexicana, publicada por Editorial de la Parra a principios de la década de 1970. La serie sigue las desventuras de Leonardo, un detective privado cuya torpeza y negligencia lo llevan a situaciones cómicas, aunque, de alguna manera, siempre logra resolver los casos más extraños y enrevesados. La publicación se caracteriza por su estilo humorístico y narrativas que parodian los clichés del género detectivesco. Aunque no alcanzó una difusión masiva, ha sido reconocida por su aporte al cómic mexicano de humor. Lorenzo y Pepita es la versión en español de la popular tira cómica estadounidense Blondie, distribuida desde 1930. La historieta narra las peripecias de una familia de clase media encabezada por Pepita y su esposo Lorenzo. A lo largo de las décadas, la serie ha sido adaptada en películas, programas de radio y series animadas, consolidándose como una de las tiras cómicas más queridas a nivel mundial. En los países hispanohablantes, Lorenzo y Pepita fue publicada por editoriales como Novaro
y Editorial Vid, permitiendo que el público de habla hispana disfrutara de las divertidas situaciones cotidianas de esta entrañable pareja y su familia. Extraño, pero cierto. Fue una historieta de terror mexicana, publicada en la década de 1980. Esta revista presentaba relatos basados en hechos reales, que dejaban más preguntas que respuestas. La serie ha mantenido su popularidad entre los coleccionistas, y algunos números aún se pueden encontrar en plataformas de venta en línea. Además, existe una edición colombiana de Extraño pero cierto, que también ha sido objeto de interés en grupos de aficionados en redes sociales. La revista Duda se publicó por primera vez en 1971 y rápidamente se convirtió en un fenómeno editorial en México y Latinoamérica. En un tiempo donde no existía Internet y la información sobre temas paranormales era limitada, esta publicación ofrecía historias impactantes basadas en supuestos hechos reales, presentadas de una manera gráfica y narrativa envolvente. Su formato era el de una revista de historietas, pero en lugar de contar historias de ficción, se enfocaba en divulgar casos reales sobre ovnis, fantasmas, civilizaciones antiguas, profecías, experimentos científicos y fenómenos paranormales. La revista Duda se convirtió en una de las publicaciones más vendidas de Editorial Posada, logrando mantenerse en el mercado hasta la década de los 90. Notitas Musicales fue una revista mexicana de gran influencia en el mundo del espectáculo y la música. La primera edición se publicó en septiembre de 1955, con Juan García Esquivel en la portada, lo que marcó el inicio de una publicación que pronto se convertiría en un referente para la cultura musical en México. Notitas Musicales abordaba temas que iban más allá de la música, incluyendo cine, televisión y farándula. Fue pionera en publicar rankings de éxitos. El primer chart apareció en febrero de 1958 y se utilizó como fuente de referencia incluso para publicaciones internacionales como Billboard. Contenía reportajes, las letras de las canciones más sonadas del momento, opiniones y reseñas que ayudaron a consolidar el estatus de numerosos artistas nacionales e internacionales. Gracias a su formato accesible, económico y portátil, Notitas Musicales se convirtió en el medio predilecto para que los jóvenes se informaran sobre los éxitos del momento y la vida de sus ídolos, marcando tendencias en la manera de consumir música y espectáculo. La revista se mantuvo con el nombre Notitas Musicales durante más de 40 años, hasta que en marzo de 1997, con Fey en la portada, se dejó de imprimir con ese título. Posteriormente, pasó a llamarse Notas Musicales y, hasta enero de 2001, Notas para ti. Hoy en día, la revista es recordada con cariño y constituye un documento histórico que refleja la evolución de la cultura musical y juvenil en México, siendo fuente de nostalgia para quienes crecieron en esa época. Teleguía comenzó a publicarse en México a mediados de la década de 1950, casi al mismo tiempo que Notitas Musicales. La revista se mantuvo en circulación durante más de 40 años, y su edición impresa se detuvo en 2007, cuando el auge de Internet provocó una transformación en la forma de consumir contenidos televisivos. Publicada en formato pequeño y de fácil transporte, permitía a los lectores llevarla a cualquier lugar para consultar la programación. Se difundía de manera semanal, ofreciendo una actualización constante de la grilla y novedades televisivas como reportajes y columnas de opinión acerca de programas, actores y figuras del entretenimiento. En sus portadas y secciones se destacaban tanto actores como cantantes, ampliando su atractivo y conectando con distintos públicos. Teleguía se consolidó como un referente para los mexicanos, siendo la herramienta de consulta principal para conocer la oferta televisiva y las novedades del espectáculo durante varias décadas. Teleguía dejó una huella imborrable en la historia de la prensa de entretenimiento en México, siendo recordada con nostalgia por aquellos que vivieron su época de esplendor. Eres
Es una revista mexicana emblemática en el ámbito del entretenimiento y la farándula, especialmente orientada hacia el público juvenil. Se lanzó en 1988 y marcó un antes y un después en el panorama de la prensa de farándula. Su debut fue especialmente recordado por la portada con Luis Miguel y Sasha Sokol, lo que ayudó a consolidarla como la referencia por excelencia en cultura pop para los jóvenes. Con el icónico eslogan, ¿Y tú quién eres?, la revista se distinguió por sus exclusivas entrevistas, reportajes sobre celebridades, moda y tendencias, así como por su estilo visual innovador que marcó una generación. Eres tuvo un gran éxito durante varias décadas, pero dejó de publicarse en 2012. Posteriormente, en 2018, se intentó un relanzamiento. Sin embargo, esta nueva etapa no logró alcanzar el mismo nivel de popularidad que tuvo en sus años dorados. La revista Tú es una publicación mexicana de farándula, que se distingue por dirigirse principalmente al público femenino y adolescente. Comenzó a publicarse en México en 1985, con el objetivo de seguir el legado de otras publicaciones de farándula, pero con un enfoque más dirigido al público juvenil. A lo largo de los años, se consolidó como una de las revistas más importantes en ese nicho. A diferencia de otras revistas de entretenimiento que abarcaban un público más general, Tú se especializa en cubrir temas de la farándula, moda y cultura pop, con un contenido pensado para conectar con la audiencia femenina y adolescente.